Buscadores, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta noche les tengo a un invitado especial. Hay una historia de éxito que contar de un negocio que ha marcado la vida de millones de personas. Si eres mexicano, sí o sí, reconoces la marca. La has visto en algún lugar. En esta noche tenemos a nuestro invitado, Emilio Blanga, director comercial de Franquicias Dormimundo. Emilio, ¿cómo estás? Ya, Isaac, muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti. Muy emocionado de estar acá. No, muchas gracias a ti. ¿Qué tal el mezcal? ¿Qué tal el agua? Muy bueno, el agua fresca. El agua fresca, el mezcal rico, para que Muy bien. afloje. Me da mucho gusto. En serio, pues es un gusto tenerte aquí en Mentes Imparables. Sin duda, eres una persona a la que es admirable por todo el trabajo que ha hecho y el crecimiento que ha tenido dentro de su negocio. Si quieres, comencemos. Venga. Emilio, platícame un poco. ¿Quién es Emilio Blanga? Esta pregunta siempre se la hago a todos y pues es una manera para poder romper el hielo y que nos platiques un poco más quién es. ¿Quién eres? Mira, yo soy yo en mis circunstancias. Eso lo dijo un filósofo español. Ok. Y creo que tiene mucho sentido la frase. Cosas buenas y cosas malas me han marcado y me han hecho a mí. Ok. Tuve una muy buena niñez. La verdad es de que muy cercano. Siempre mi núcleo familiar de donde provengo siempre fue muy amoroso, acompañado, observantes de muchos ejemplos. Mis padres siempre fueron personas de ejemplos. Mis hermanos, los dos mayores, mi hermana Olga y mi hermano Salomón, siempre fueron realmente cariñosos, cercanos, aunque había una distancia de edad entre ellos y mi hermano Moisés y yo, de casi 4 o 5 años. Fueron muy acompañantes, siempre nos acompañaban de alguna u otra manera, nos cuidaban, nos llevaban. Entonces, te puedo hablar de esa parte del núcleo familiar, muy bonito. La verdad es que es una muy buena vivencia, una muy buena circunstancia que me ha acompañado durante toda la vida. Qué chido. Entonces, desde siempre viviste dentro de tu núcleo familiar, un núcleo familiar muy amoroso, donde siempre hubo mucho respeto, acompañamiento. Mucho acompañamiento. Sí, también. pero te he de decir y platicar que a lo mejor, posiblemente lo sabes, el círculo familiar y el núcleo familiar, a mí no se me acabó ahí. Los primos también siempre hemos sido muy cercanos, hemos tenido mucha convivencia. Todos prácticamente de los dos lados, del lado de mi mamá, del lado de mi papá, siempre hubo compañía, siempre hubo convivencia con ellos, domingos, de pasar en los clubes deportivos, jugar fútbol, reunirnos a la fecha. Mi mamá todavía hace 1 o 2 veces al año hace una comida familiar para todos. Claro. Ya somos casi 100 personas. Y de verdad es muy bonito porque ves a todos los primos y es muy gratificante verlos con alegría, con esa sensación de emoción de que voy a ver a mi primo, ¿no? De hecho, también con varios de ellos, a la fecha seguimos tomando un par de viajes al año para irnos a divertir, a reírnos, contar chistes, anécdotas y recordar nuestra juventud y nuestra niñez. Qué padre, Emilio. La verdad es que como un empresario como tú que esté diciendo mucho sobre este valor familiar, habla súper bien de ti, es lo que todo empresario debería de hacer. Ahora, Emilio, platícanos un poco de tu juventud. ¿Cómo comenzaste dentro del mundo de los negocios? ¿Qué fue lo primero que te llevó ahí? Bueno, es muy común, es común, no es un dato 100%, pero es muy común que uno va aprendiendo lo que ve en casa. Claro. Mi padre siempre fue una persona muy dedicada al trabajo, incluso fue también muy observante, trabajo comunitario, social y empresarial. Y mi padre es un emprendedor empedernido, no deja de emprender. Y a mí me sorprende que a la fecha, a sus casi 81 años de edad, sigue buscando proyectos que hacer y sigue buscando cómo desarrollar un producto, desarrollar una idea. Su faceta de innovador no está muy abocado, muy centrada en la parte de procesos, que ahí también se puede innovar bastante. Está mucho más enfocada a la parte de tratar de hacer un producto, no una idea millonaria, pero sí un producto que pueda hacer diferencia, ¿no? Mucho por ahí le gusta a él, le gusta mucho la parte de producción y manufactura, entonces se le da esa parte de desarrollo de producto. Aquí quiero llegar con todo esto, que generalmente es muy fácil encontrarse en el mundo del emprendimiento cuando ves un emprendedor y que te inspira. Entonces es muy común, siempre hay gente que puede llegar a ser artista dentro de una familia empresarial o en una familia artística, siempre puede haber un empresario. Claro.
pero en mi caso sí fue mi papá el que me empezó de quien vi y de quien tomé la semilla para inspirarme desde muy joven, desde los 13, 14, 15 años, ya me inspiraba y yo ya soñaba pues, con esa parte del mundo empresarial. Entonces, la verdad es de que sí, desde ahí muy definido, sabía que era lo que quería y era trabajar, de alguna manera tratar de emprender el crecimiento o emprender o tomar riendas de un negocio y pues, hacerlo crecer y llevarlo a, a exponenciarlo, ¿no? A ver, tengo dos preguntas. Sí. Me estás diciendo que ya desde los 12, No, 13, 14, 14, 15 años, ya te sentías inspirado. Sí, ya me inspiraba, sí. Ya te inspiraba tu papá. Sí. ¿Y ya desde los 14, 15 decidiste meterte a Dormimundo o fuiste a algún otro negocio? Bueno, mi primer trabajo fue muy chistoso, fue en una tienda Comex, en la tienda Comex de San Jerónimo, y recuerdo que yo tenía casi 18 años de edad, o prácticamente 18 años de edad, fue un verano, y empecé a trabajar ahí, no me iban muy bien las calificaciones en ese momento, y pues, sus razones hubieron para que no tuviera ese éxito en las calificaciones, pero bueno, siempre fue un street smart, y siempre supe darle vuelta a las cosas. Pero mi primer trabajo fue en Comex y recuerdo perfectamente, de hecho, hay una anécdota que llegó una señora y me pidió 2 botes de pintura de 19 litros. La densidad del líquido no es para que, o sea, no es como el agua, pesa más que 19 kilos. Entonces vengo regresando a la bodega con los 2 tambos. Me dice, híjoles, me equivoqué, no era de esmalte, era de vinil. Y yo propiamente regresé, fui por los otros 2 botes, los llevé a mostrador. Y en ese momento me regresé a la bodega y me senté y me espanté de pensar que mi papá no me quería. Porque, ¿por qué tenía que estar yo sufriendo en un trabajo así cuando podía entrar a un trabajo mucho más fácil y más cómodo? Okay. Y fue un gran aprendizaje. La verdad es de que me lo llevé en el corazón ese aprendizaje y hoy se lo agradezco a mi padre toda la vida. Los llevo muchos años diciéndole que muchas gracias por haberme regalado esa presión de irme a trabajar a otro lugar y aprender porque es un gran aprendizaje. Lo que se aprende en la calle y entre clientes y en el piso de venta no se aprende en ninguna oficina. Y es una realidad. El pensamiento y el contacto entre los vendedores o los atendedores, en el caso de Comex, con los clientes y lo que van viendo y viviendo y los procesos que existen entre cómo acercar el producto o cómo tener más facilidad de acceso al producto, o cómo tener mejor acceso al inventario para saber dónde está el producto, cómo tener la certeza de que sí está y que te lo voy a entregar y te lo voy a dar, cómo reabastecer, porque estoy viendo la realidad de la gente, lo que está pidiendo. Entonces, la verdad es que fue un gran aprendizaje, es una pequeña anécdota. Prácticamente estoy trabajando ahí, te voy a platicar otra anécdota, propiamente unos 3, 4 meses. Y de ahí ya me fui a un viaje a Israel, un poquito más largo. El primer día que recibí un sueldo de ahí, llegué a mi casa muy emocionado porque había trabajado bastante y la verdad es de que me dolía prácticamente todo el cuerpo. Yo no sabía a qué me enfrentaba. Entonces no sabía que el uso físico de mi persona iba a ser ahí un tema y me empecé a dar cuenta que sí, aprendí a mover tambos de 200 litros. La verdad es de que sudé. Sí sudé y literalmente sudaba físicamente. Llego a mi casa y recuerdo perfecto, llegué a mi casa, era 1992-93, llegué como con $100, el equivalente a $100 en ese momento, y y todo contento, eran pesos mexicanos, pero bueno, y mi papá me quita la mitad de mi sueldo, y me dice, a partir de esta semana, le traes este dinero a tu mamá. Y se lo entregó a mi madre. Y también aprendí algo que hasta la fecha es importante, ¿no? No nada más es el trabajo para engordarse a uno mismo, sino pues también la responsabilidad que uno lleva y lo que uno hace en estos lados. Fueron 2 enseñanzas muy bonitas de mi primer trabajo y me encantó haberlo sufrido. La verdad es de que no podría haber sido un mejor comienzo en mi vida. A ver, si no sufres, o sea, tienes que sufrir tantito para poder aprender. Eso sin duda. Y no pasa nada. Al final son momentos, yo creo, donde hay un poco de fricción
entre tú y la situación porque no sabes cómo hacerle o piensas que no hay una solución, pero es esa parte de poder aceptar la incomodidad. Puedes decir, me Sí, siento incómodo. sí, la incomodidad es muy importante, pero más que en lo personal, es como una manera de... Yo estoy tratando de resaltar ante los ojos de mi papá porque es una figura muy importante. Claro. Para mí o para cualquier joven, su padre puede ser una figura importante, o su madre y su padre. Yo estoy tratando de resaltar de una manera, y quiero que me vea de una manera, y él me acomoda de otra manera. Yo creo que más que la incomodidad del trabajo fue esa incomodidad dentro del núcleo familiar, la percepción que yo tenía cómo debería de ser, y él me hizo ver cómo es. Okay. Y esa incomodidad también fue un gran aprendizaje real, porque uno dice que uno idealiza las cosas. Los matrimonios malos son los que están idealizados. Okay. Cuando tú tienes un proyecto común con alguien, con tu pareja, llevar a cabo un matrimonio pues es muy fácil, ¿no? Y cuando tú tienes un proyecto común con un socio, es muy fácil llevar a cabo esa sociedad. Cuando llevas un, un proyecto en común con la gente que te va acompañando, y ahí hablo más que el acompañamiento lateral, sino el acompañamiento de liderazgo, la gente que te sigue, cuando tienes ese acompañamiento y cuando las cosas están claras, el liderazgo se puede dar muy fácil también. Entonces yo creo que ese aprendizaje también fue muy bonito. La verdad es de que también se lo agradezco mucho a mi papá, he aprendido mucho de él. Qué chido. Y Emilio, a ver, tengo dos dudas. Comentaste mucho que aprendiste mucho el valor del trabajo cuando estabas en cómics. Sí. Luego comentas este tema del matrimonio, del tema de un negocio cuando quieres empezar algo nuevo, que tiene que ir todo con la misma visión. Cuando comenzaste a trabajar tú dentro de Dormimundo, ¿fue fácil al principio? Nunca es fácil. Okay. Nunca es fácil. Emprender nunca ha sido fácil. Y tu primer día de trabajo es un emprendimiento. Okay. Estás emprendiendo una carrera de contador o una carrera de doctor o una carrera de trabajo, de empresario, de lo que tú quieras. El primer día de trabajo es un día de emprendimiento. Estás empezando una carrera. Literal. Y nunca es fácil. Otra vez, estás idealizando las cosas como tú crees que van a ser y te das cuenta que las cosas no son así. Lo importante es abrir mucho los ojos y las orejas. Creo que de los valores más grandes que he aprendido en mi vida académica fue aprender a escuchar para entender cómo se debe de debatir. El intercambio de ideas es muy importante porque no nada más puedes obtener una gran idea y no nada más obtienes mucha información, por la cual hay compañías que pagan muchísimo dinero por obtener información, y nosotros, la verdad es de que la gente que es social, pues tiene a la mano, con una sola pregunta le entregan información a cambio, no les hace falta indagar. Entonces no nada más estás intercambiando ideas para tener una buena idea, te están entregando información, sino también estás dándole forma a una idea. Las cosas no son como uno lo planea. No puedes idealizar la vida. Bueno, yo creo, ese es mi personal punto de vista. Pero lo tienes que ir formando. Perdón que te interrumpa. ¿A qué te refieres con idealizar la vida? Yo tengo una idea que de un producto o de un invento o de un proceso nuevo que debe de ser así. Ok. Y te esmeras tanto en sacarlo de esa manera que uno en 1,000,000 a lo mejor, exactamente sin moverse de todo el plan que haga, lo puede llegar a lograr. Los demás es muy complejo. Entonces es mucho más fácil adaptarte para llevar a cabo una idea y sacarla adelante. Claro, tener esa La flexibilidad. adaptabilidad, exactamente. Es decir, si tú eres una persona flexible y entiendes y escuchas, le vas dando forma a las cosas. No importa lo que sea. Por eso el debate y abrir las orejas y los ojos es muy importante. Es muy importante. Te das cuenta de muchas cosas. Emilio, ¿cuáles fueron estas barreras que tuviste al principio, cuando comenzaste en Dormimundo? Mira, evidentemente, no desde el punto de vista de otras personas, creo que, o de otros colaboradores de donde entré a trabajar, nunca hubo un celo, ni nunca hubo un estate quieto o un empuje hacia abajo. Okay. Nunca. Yo creo que mi formación de educación dentro de mi núcleo familiar siempre fue muy bueno y muy noble. Pero yo creo que la primer barrera o la gran barrera que yo obtuve era yo mismo, con este mismo tema que estaba hablando, de lo que tú piensas que debe de ser, Y lo que al cómo debe ser y lo que es la realidad. Claro.
Y darte cuenta de esa realidad es muy duro. Mientras más joven es más duro, pero es muy formativo si lo tomas a bien. Si lo tomas a bien es muy formativo porque realmente sin darte cuenta muchas veces estás aprendiendo y cuando va pasando el tiempo te vas dando cuenta de todo lo que vas aprendiendo. Toda esa parte de información que vas obteniendo, tanto académica como experimental, se empieza a entrar en tu cuerpo y se empieza a entrar y de repente de manera natural se te dan a esas habilidades que vas formando durante todo el tiempo. Entonces, esa primera barrera, gran barrera, yo creo que fui yo y mi mundo ideal, que yo pensaba que iba a ser así y no llegó a ser así. ¿Nos puedes platicar cuando se derrumbó ese mundo ideal? En todo momento, en todo momento, en todo momento. De entrada, las primeras 2 anécdotas que te conté de cómics, nunca me imaginé que mi primer trabajo iba a ser así. Nunca me imaginé que iba a dedicar mucho tiempo a contar este producto para la parte de control, o sea, para el área de control de inventarios. Nunca me imaginé que iba a hacer cortes de caja. Nunca me imaginé eso. Nunca te lo imaginas. Bueno, no en mi caso, yo nunca me lo imaginé. Y empezar a entender un poco todo ese tipo de procesos y formas y entender esas personas que en ese momento ciegamente no las veía, no de manera despectiva, sino desde el punto de vista de su trabajo es importante, pero no lo quiero hacer, entonces no las ves. Ok. Y de repente te empiezas a dar cuenta a palpar ese tipo de trabajos. Y bueno, hay una parte de valoración, hay una parte de entendimiento y la verdad es de que empieza a ser diferente y muy fuera de lo que te imaginas cómo iba a ser la vida. Yo me imaginaba mi primer trabajo casi piso 42 con vista al mar y con los pies en un escritorio prácticamente pidiendo café. Y no es así, no. No fue así. El mundo ideal y el mundo real fue diferente y la verdad, bien, porque fue muy divertido. Seguramente. Y después de que viste este mundo real por primera vez, ¿cuáles fueron las oportunidades que viste dentro de Dormimundo? ¿Qué fue lo que empezaste a aportar en Dormimundo? Mira, al principio realmente muy poco porque el aprendizaje que vas condensando dentro de ti es muy difícil exponerlo y entregarlo. Ok. Áreas de oportunidad siempre vas a ver. Por eso hay que mantener los ojos abiertos. Si vas a abrir la boca, que sea para preguntar. Porque obtienes mucha información así, como hace un momento decía. Entonces, es empezar a opinar y opinar y opinar y opinar y opinar y empezar a tener ese rechazo de encontrar esa barrera de todo lo que estás opinando, pues empiezas a cuestionarte, ok, entonces estoy diciendo bien, estoy diciendo mal, me voy y me corrijo, me regreso a donde estaba en mi trabajo anterior para entender un poco más. Entonces, por más que ves oportunidades, porque tienes los ojos abiertos, muchas veces sin darte cuenta, te das cuenta de un pequeño detalle y lo ves como un gran área de oportunidad. Empiezas a dar las opiniones y me daba cuenta que a lo mejor no necesariamente era correcto lo que estaba pensando o opinando. Nada más que en ese momento y con esa edad y con esa experiencia era frustrante. Ok. Ahorita es frustrante, pero es alimento del día a día. En ese momento pues es frustrante y no te gusta para nada, ¿no? Te sientes derrotado. De hecho, agaché muchas veces la cabeza, pero bueno, tomaba respiro y otra vez para adelante. Las veces que agachabas la cabeza era porque no preguntabas y porque nada más opinabas. Era más opinar que preguntar. No tenía el hábito de preguntar o escuchar. Pues era un asunto de frustración. Lo que pasa es que era una frustración negativa. Y digo, muchas veces me sigo frustrando y no tiene nada de malo. Lo que pasa es que esta vez es mucho más de aprendizaje. La frustración en ese momento es una frustración negativa. Pero mira, me adaptaba y volví a respirar y volví a tratar de animarme y sacar adelante, ¿no? Seguir adelante y caminarme más. Seguir tratando de crecer. Siempre pensé que yo iba a ser el que iba a hacer crecer las cosas, pero no me di cuenta que yo estaba creciendo en ese momento. Yo creo que cuando una persona entra a trabajar o empieza pues, a aprender un trabajo, un oficio, empiezas a crecer más tú que lo que está creciendo tu ente. Puede ser tu oficina o tu futuro despacho de abogados o tu futuro consultorio médico, pero primero creces tú, porque
empiezas la verdad es que te enfrentas mucho con una novedad continua y permanente, continuamente. Hoy, por ejemplo, hay muchas cosas que me entero en mi trabajo y ya no me espantan. No me espantan. Oh, ya tienes Y que en ese momento, exactamente, en ese momento pues, todo te incomoda, todo es difícil, todo lo ves como un reto, pero te das cuenta que realmente el que está creciendo eres tú, no estás creciendo ni el ente en donde estás aportando. Oye, qué súper interesante. Y qué humildad, como lo dices también. Y Bueno, son aprendizajes. Mira, volteo la cara a mi pasado y te puedo hablar de muchas cosas capítulos que fueron difíciles en ese momento, pero hoy la verdad es de que hasta a veces los disfruto cuando me preguntan por ellos, qué chido, como ahorita. qué chido. Me da muchísimo gusto. Y tengo una pregunta. ¿Cómo, como papá, cuál es el valor que le quieres dejar a tus hijos? Felicidad, que sean felices. Les tocó vivir, que vivan. No, nadie tiene el derecho de robarles la felicidad. Y mira que cosas materiales te vas a encontrar que te las van a robar una y otra vez. Son muy fáciles de reponer. Eh, eh, Te van a robar posiblemente ilusiones porque te das cuenta que o alguien ya se adelantó o alguien se anticipó o ilusiones porque no lo estás logrando, no te estás encaminando como tú pensabas, como ese idealismo con el que empecé a platicar. Pero la felicidad nadie te la puede robar. Es algo muy personal y es algo tuyo, ¿no? ¿Qué te hace feliz? Y en eso, empodérate de eso y encamínate a eso. Entonces, sí les digo mucho a mis hijos, a todos. Tengo 6 hijos. Yo sé que tú lo sabes, Sí, sí, sí. pero tengo 6 hijos. De los 6 hijos, mis 3 hijos que ya son mayores de edad, los 3 están estudiando ingeniería por su propia decisión. No tiene nada que ver con mi mundo, nada que ver. Y a los 3 les he impulsado a que emprendan. Y han emprendido proyectos pequeños, pero creo que se están encaminando muy bien. Ahorita mi hija Rebeca, la verdad, muy bien, me tiene muy impresionado. Hay un proyecto enorme, enorme, muy bueno, muy interesante. Le insistí, bueno, no la presioné, pero sí le insistí mucho que yo la quería coachar y ella ahorita, porque así decidió con su grupo de compañeras donde están llevando a cabo el proyecto, así decidieron llevarlo a cabo con la universidad. Entonces lo respeté y eventualmente, mira, hasta pasé saliva de verdad porque me emociona mucho. Mi hija es todos mis hijos la verdad es de que tienen muchos talentos que me impresionan bastante día a día. Qué padre. Es increíble escuchar. Entonces, que es lo que les haga feliz. Si ahorita Claro. mi hija se siente bien así, cómoda, llevando a cabo el proyecto no como yo quiero, adelante, así debe de ser, así es, y así, porque así quiere ella. Y así lo respeto y así lo apoyo. Mira, es increíble escuchar y sentir toda la pasión y toda la alegría que tienes con tus hijos, Sí, sin duda. sí. Y ahora, regresando al punto de Dormimundo, ya vimos toda tu carrera, ya vimos todo, o sea, todo lo que tuviste que pasar para poder crecer. Te diste cuenta que para poder crecer tú, más bien para que pueda crecer el negocio, primero tenías que crecer tú. Y luego, por consecuencia, el negocio crecía. ¿Es correcto eso? Correcto. Perfecto. Ahora, ¿cómo empieza este crecimiento con Dormimundo? ¿Qué sucede? ¿Cuáles son las estrategias que Dormimundo empezó a hacer en los años 80 para empezar a ser un emblema para México? Disciplina, mucha disciplina y pues sí existió la visión de un hombre, mi tío Jacobo, y el acompañamiento de mi papá, aunque era menor mi tío Jacobo que mi padre, pero hubo un acompañamiento por los 2 hermanos mayores que tomaron en sus manos a la familia, ¿no? La tomaron en sus manos y a través de, como cualquier otra empresa, las empresas se abren para satisfacer las necesidades económicas de una persona o de un grupo de personas. Claro. Y nada diferente a eso, enfocados en eso y con el hambre de crecer y el hambre y la ambición y también con la necesidad de darle esa economía a la familia, a sus hermanos más pequeños, pues empezaron muy pujantes. Pero pues la disciplina de volverle al negocio, no quitarle todo el negocio de todo lo que te da, Claro. devolverle mucho. Y esa disciplina los llevó a cabo bajo 2, 3 reglas: publicidad y expansión, ¿no? Y mucha disciplina con los pagos y con
los proveedores, entonces el flujo de caja siempre muy cuidado, cosa que a veces entras a una universidad de mucho renombre y lo primero que te dice el profesor de finanzas es cuentas por cobrar, cuentas por pagar, y tú dices, ¿cuántas veces me lo dijo mi papá? ¿Cuántas veces me lo dijo? Y o sea, fueron las tres disciplinas, yo creo que fueron las que marcaron el crecimiento. Mucho cuentas por cobrar, mucho cuentas por pagar, esa disciplina de uso de caja, y la disciplina de inversión en abrir ubicaciones y meter publicidad. Y ahí fue Con cuando esa visión. comenzaron con las franquicias. Fue a finales de los 80s, principios de los 90s. Era un modelo de negocio que mi papá estaba buscando mucho para expandirse en todo el territorio nacional, que no había muchos retailers nacionales, había Ok. pocos. Y fue una idea, un emprendimiento de unos ex ejecutivos de alguna televisora que querían vender publicidad en todas las televisoras, ¿no? Entonces tuvieron esa visión y tomaban marcas para desarrollarlas y pues, así tocó en el caso de Dormimundo. Pero ahorita que estás hablando de la parte de los logros y el crecimiento, digo, a lo mejor me salgo mucho de la parte de Échale, no pasa empresa, nada. pero pues, la parte familiar pues, es parte de una empresa. O sea, se escucha muy frío y a lo mejor más que frío, frívolo y calculador, pero mis hijos son 6 activos. Ok. Son 6 futuros generadores y 6 futuros consumidores, que dedicarles tiempo a ellos implica en tener 6 productores a largo plazo, igual de consumidores. Imagínate eso, es una multiplicidad. Las familias grandes son muy costosas, pero pueden llegar a traer muchos beneficios. Todo depende cómo lo vas llevando a cabo. La verdad es de que alguna vez escuché una economista mujer y la verdad, discúlpame, pero se me fue el nombre, sí la recordaba porque la cito continuamente y es española ella. Ella dice que las mujeres de casa generan más que los hombres, porque el hombre está generando economía para una vida o una persona o una familia. Y la mujer está generando 1 o 2 o 3 o 4 o 5 economías. Y ese impacto económico en el futuro tiene mucho más valor agregado en la economía que lo que está haciendo la persona en este momento. Entonces es la multiplicidad de las familias y del crecimiento y pues, los crecimientos económicos como se van detonando cuando va creciendo la población. Hay una controversia ahorita con la población de China en la reducción de la población y que va a tener un impacto en la economía, en su fuerza y su poder económico en el futuro. Claro. Y no está muy lejano, porque están reduciendo la población. Si ya no tienes más chinos para producir, ¿qué vas a hacer? Y no estoy hablando de mano de obra barata ni de factorías, estoy hablando de gente que puede llegar a tener ideas. Si hay 1,000 millones de personas o 1,400 millones de chinos, pues de ahí puede salir un próximo Bill Gates, un próximo Elon Musk. lo que sea. Un empresario. La posibilidad es altísima. Claro, Si de Estados Unidos han salido emprendedores de esa manera, pues imagínate en una economía desarrollada y bien fundada desde lo social, político y económico en China. Pues imagínate, es una oportunidad de oro. Entonces, sí esa parte del negocio es muy importante, sobre todo en las empresas familiares, pero si no creces a tu familia, no estoy hablando en número de personas, sino si no las creces a ellos con una moral adecuada, con un acompañamiento adecuado, con herramientas sociales suficientes, difícilmente van a poder soportar el mundo que hay allá afuera. Claro. A ver, la revista Forbes dice que el 75% de las pymes en México son empresas familiares. Es realmente... Yo te podría decir que a lo mejor el 95%, digo, a lo mejor ya estas fechas no, pero a lo mejor el 90% de los negocios que vienen de antaño, o 95%, son negocios familiares. Empezaron como empresas familiares. Claro. Walgreens, Walmart, es una realidad. Era la manera de satisfacer una necesidad económica y de satisfacer el hambre de la casa, propiamente, ¿no? Entonces, son empresas familiares. Lo que pasa es de que hay un estigma muy desvalorado de la empresa familiar. Las empresas familiares tienden a ser más exitosas que las empresas institucionales por la pasión que le metes y por el cariño. Y pues esa es una. Y la otra es
muchas veces tienen periodos de direcciones o de liderazgo más largos que las empresas institucionales. Entonces, aunque son ciclos más cortos y menos pronunciados, las empresas institucionales tienen más cortos, con más frecuencia, más cambios y altibajos mucho más marcados. Y esto a la larga pues, se nota en los resultados de las empresas familiares. Lo que pasa es que el estigma desvalorado es porque dicen que la segunda generación rompe las empresas. La tercera generación. O la tercera generación. Claro. No hay una receta de cocina para las empresas familiares y es un tema que a mí me apasiona mucho y me encanta. Por eso no es tan relevante la empresa, es más relevante la familia. Hay 2 o 3 reglas que hay que cumplir nada más. No hay una regla de cocina. Siempre tienes que tener muy claro quién te está hablando. Emilio Socio, Emilio Blanca, que es la familia, o Emilio Director. Entonces, Emilio Director, cuando te acercas con tu familiar o tu par y le hablas, si yo no me doy a entender, a la hora de emitir el mensaje, yo no le estoy haciendo ver quién está hablando, lo puedo dañar. No es lo mismo que llegue tu tío y te diga, hiciste una estupidez, a que te diga, o tu jefe. Si te lo dice tu jefe en cualquier otro trabajo, lo tomas como dices, chin, sí me equivoqué. Si te lo dice tu tío, te duele el corazón. Entonces, tener muy claro quién te está hablando es importantísimo. Es importantísimo. Pero que eso es mucha inteligencia emocional también. Demasiada. Y hay que saber, conocer bien los 7 roles que existen. Si hay empresa, sociedad y familia, y se intercalan entre ellos, tienes 7 roles a la hora de juntar los 3 círculos. El círculo 1 con el 2, el 2 con el 3 y el 3 con el 1, Okay. y en la parte central. Entonces tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y los 7 roles son muy importantes. Yo, mucho le digo por ejemplo, a mis primos, que a lo mejor mi esposa no tiene nada que ver con el negocio y no toma ninguna decisión directiva. Pero pretender que ella no es parte de uno de esos 3 círculos es como dispararme al pie. Es tan importante porque ella tiene la necesidad económica, ella la demanda. Ese es mi termómetro de saber cuánta necesidad tengo que generar yo. Yo tengo que voltear y ver cuánto tengo que generar. Y es muy claro que es importante para esa parte de la empresa. Entonces, le está dando gasolina al poner una persona que genera. Entonces, tú tienes que generar generadores. A eso me refiero mucho con los hijos. Para generar generadores necesitas tenerlos muy estables emocionalmente y que se van a enfrentar al mundo. Y hacerles ver, por ejemplo, esta regla de quién te habla. Te lo voy a poner en otro ejemplo muy claro. A ver. Si mañana llega mi primo y le dice a mi esposa, le dice, Emilio no tiene, o sea, no tiene inteligencia, no es suficientemente productor. Ok. O sea, mi esposa, mientras yo le lleve mi sueldo, va a decir, irrelevante. Sí, claro. Pero si le dicen que su hijo no sirve, se te va la yugular. 100%. Ella y cualquier mamá. No es lo mismo que hablen de tu esposo que hablen de tu hijo. Entonces, son también detalles que tienes que tener muy claros. No nada más es la parte económica, sino también la parte de la convivencia, porque la familia convive alrededor de una empresa. ¿Y cómo lo Esa es solucionamos? una regla. Otra regla es el nivel de convivencia que debe de tener una familia desde niños. Mientras más conviven, mejor. Porque mientras más convivencia tienes con tu par y futuro par operativo o de sociedad, cualquiera de las dos, más te vas diciendo las cosas que no te van gustando. Eso es como somos de niños, nos gusta molestarnos, nos gusta decirnos cosas, y de repente viene la pelea. Y mientras más peleas de niños, menos peleas de grandes. Porque ya te vas entendiendo. Ya sabes de qué se trata. Ya sabes de qué lado más que el igual. Claro. Otra regla, aparte de tener muy claro, y la convivencia, tiene muchísimo que ver con más que mucha gente pretende que con un protocolo y con un reglamento las cosas se den. Y hay una realidad. Cuando la sociedad, y no hablo de una sociedad económica, sino hablo de una sociedad de un conjunto habitacional o un grupo de estudiantes, lo que sea, cuando la convivencia es relevante, muy relevante y se quieren mucho,
las normas son irrelevantes. Cuando, cuando es al revés, cuando la convivencia es irrelevante, ahí es donde salen y se hacen las normas irrelevantes. Entonces, no es de que no sea importante, siempre te va a ayudar un reglamento y siempre tener claras las cosas, siempre va a ser un reglamento. La otra parte es que no seas tú el disruptivo entre la generación anterior y sus colaboradores, porque un contador puede estar dispuesto por el proyecto que presentó la primera generación o el líder de la primera generación, presentó un proyecto y él le apasionó, ese contador le apasionó y estuvo toda su vida como contador de ese líder. Y de repente entra el hijo en medio y dice, oye, lo que le entregas a mi papá, ahora me lo entregas a mí. Claro. Dice, no, espérame. Yo por tu papá estuve dispuesto, por ti no necesariamente. Entonces el disruptivo fue el hijo. Y entró a hacer, un ambiente de convivencia que cambia. Claro. Y ahí es donde empiezan a salir las normas o la falta de normas. Pero tiene mucho que ver con la forma en cómo conviven en ese momento y cómo miden el desempeño para que no tengan desiguales y pueda haber un desempeño en pro de la mejora del negocio. Por eso sí, son equipos muy sólidos y liderazgos muy largos o más largos, por eso pueden llegar a ser mucho más rentables que una empresa institucional. Entonces, tiene mucho que ver más que con las reglas, con el desempeño, los papeles y la convivencia. Claro. Ahora, tengo una preguntita. Con todo esto que me estás diciendo, ¿cuáles son los planes a futuro de Dormimundo? ¿Para dónde va Dormimundo ahora? Mira, sin duda crecer y seguirnos adaptando como nos hemos adaptado en muchas otras ocasiones a los diferentes, al cambiante mercado. Cada vez el mercado es mucho más cambiante y mucho más competitivo. Pero eso viene desde los 90s y no nada más en nuestro sector, en cualquier sector. Mientras más abierto el mundo, más oportunidades, pero mayor competitividad. A mayor oportunidad, mayor margen. A mayor competitividad, menor margen. Entonces se van compensando y es como te vas encontrando. Pero la realidad es de que la expansión es algo importante y creo que para llegar a otros países, ir clonando los métodos que han sido eficaces con nosotros. Okay. ¿Y seguirá siendo un negocio familiar, pase lo que pase? No hay nada cantado. Nada, no puedes dar, otra vez, no idealices. Okay. No se puede idealizar. No debemos de idealizar. Yo creo que pues un mundo de oportunidades y existe todo tipo de situaciones, circunstancias que te pueden llevar a diferentes cambios y diferentes pensamientos, ¿no? Y solamente fluir con la situación y ver qué es lo que pasa. Pues mira, lo que pasa es que conforme vas creciendo te vas dando cuenta mucho de los escenarios a los que te vas a encontrar, puedes llegar a encontrar porque pues estás avanzando en tiempo y te vas dando cuenta de muchas cosas. Claro. La realidad pues, es mucho más palpable y más natural. Es muy común que escuches que mientras más grande la persona se le hacen más cortos los años. No es, digo, evidentemente tiene mucho que ver con la proporción de los años que llevas, pero también tiene mucho que ver con que la realidad es mucho más apegada y tiene menos emociones y menos sobresaltos. Entonces es mucho más fácil preparar escenarios futuros para eso. Okay. Entonces te vas dando cuenta de posibles escenarios y bueno, irlos calculando pues, es cosa de ir midiendo cómo se van dando las situaciones y cómo van llegando las oportunidades y los momentos. Y nada más para poder terminar, me gustaría que toquemos el tema de la publicidad dentro de Dormimundo. ¿Cómo ha llegado a ser yo lo digo que es un emblema, porque sí es un emblema en México, porque la marca hoy, todas las personas conocen Dormimundo y cuando quieren comprar un colchón, un producto, saben de Dormimundo. ¿Qué fue todo lo que llegaron a lograr para hacer esto? Mira, creo que sí, y lo recuerdo la frase que dijo al final Ray Kroc a uno de los dos hermanos McDonald, le dice, tú nunca te diste cuenta de algo. Dice, ¿qué? Yo no te quité ni el método ni las hamburguesas. Nunca lo viste. El nombre era maravilloso. Dijo McDonald's. Era un nombre realmente atractivo. No quiero ni siquiera ponerme en ese tesitura, pero quiero usarlo como un ejemplo. Creo que el emblema de un mundo es algo muy fácil de distinguir.
Ok. Es un logotipo muy distinguido y muy único, pero muy universal. Entonces es muy fácil de entender. Si a eso le sumas un juego de palabras, creo que se da una combinación extraordinaria. Me parece que viene mucho por ahí porque al principio la publicidad, el juego de la publicidad era los jingles. Y con el jingle y con esas cancioncitas empezaron a tener un crecimiento de recordación de marca muy notorio. Después pasamos a una época de hacernos ver como especialistas con storyboards o con historias dentro de los comerciales para hacernos notar como muy especialistas y eran producciones un poquito más lindas o más serias o más formales. O más Y producidas. más producidas, exactamente. Y después pasamos a la parte de la irreverencia para empezar a llegar a un mercado más joven. Lo que pasa es que ese mercado joven ya empezó a crecer y ahora hay que adaptarse al nuevo mercado joven. Siempre ha habido una adaptabilidad para la gente que está entre 25, 50 años y demás. Y la gente que es grande pues nos sigue recordando. Entonces tenemos ahí esas dos ventajas y creo que la parte irreverente está empezando yo creo que va a seguir el tono irreverente, pero no con esa notoriedad. Y recuerdo mucho anuncios de hace muchos años que la gente llega y me decía, oye, realmente me reí y me gustó mucho ese anuncio. Ha ganado también premios Cannes, ¿no? Muchísimos premios. Sí. Oh. Sí, creo que hay más de un centenar de premios de publicidad y creatividad. Qué padre. Sí. Pues, Emilio, realmente ha sido un honor tenerte acá, que nos hayas platicado sobre el valor de la familia, ya sea fuera y dentro del negocio, sobre tu crecimiento, tu historia. La verdad es Creo es que un hace falta placer. una segunda parte y una tercera parte. La parte de Así empresa sea. familiar, de verdad, es un tema muy interesante. Que así sea, y hasta podemos mandar a todos, ¿sí? A todos los de Dormimundo acá para que Te te puedas agradezco platicar. mucho. En serio, y pues es un honor que hayas venido acá No, pero el gusto es mío. y pues muchas gracias. Espero poderte tener otra vez. Con muchísimo gusto. Será un gusto volver a platicar contigo. Muchas gracias. También te voy a decir una cosa importante. Hay una señora de nombre Raquel, Raquel Blanga, de Casada Jajati, que también ayudó con las tiendas. Quiero que se lo digas que lo mencioné, Claro. ¿ok? Sí, Por favor. sí, pues muchas gracias, Emilio. Gracias a ti.